La semana pasada estuvimos conversando acerca de la coyuntura económica actual de nuestro país y definiendo cómo se encuentra desacelerada y existe indudablemente una gran incertidumbre frente al momento que vivimos. ¿De qué manera afecta esto al mercado inmobiliario? En esta segunda parte vamos a continuar conversando con el doctor Jorge González Izquierdo para poder aterrizar en el mercado inmobiliario, profesor, y ver cómo ve usted los próximos meses del desarrollo Bueno, en el el mercado mercado. inmobiliario de construcción no es homogéneo. Tiene un sector de vivienda, tiene un sector comercial, tiene un sector de oficinas y tiene un sector industrial, Así. ¿no? Entonces, a todo eso se le llama el sector construcción inmobiliario, digamos, pero las naturalezas, las características son diferentes. Por ejemplo, en el sector de oficinas, hasta el día de hoy, se considera que hay un exceso de oferta de metros cuadrados. Y esa es la razón por la que en los 2 años anteriores el precio de los alquileres ha estado viniendo, por ejemplo, fuertemente hacia abajo, ¿no? En el caso de los locales comerciales no se ha dado ese exceso de oferta. En el caso de los locales comerciales, por un problema de más bien restricción en las áreas urbanas para construir estos locales comerciales, el precio de los locales comerciales han seguido al alza y se siguen manteniendo al alza en los locales comerciales. Y en el caso de las viviendas ya es un tema que ahí hay que distinguir segmentos. Aquel segmento que es de $100,000 hacia abajo, para que está fuertemente influenciado por la política de vivienda del gobierno, fundamentalmente la política de subsidios, pero de $100,000 hacia abajo. Y las viviendas de $100,000 hacia arriba, digamos, en la que ya no entra el gobierno y ahí sí el financiamiento lo da el sistema financiero normal, un banco, una cooperativa, una caja municipal, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Este segmento de acá donde el gobierno está metiendo plata, está metiendo subsidios, está metiendo fuerza, es un subsector, digamos, que está con cierta dinamicidad. Se estima crecimientos de 5 o 6% en este subsector y que los precios también van a registrar un crecimiento en este subsector, ¿no? Se estima, la gente que está metida en el ambiente te habla de un aumento de precios entre 4 a 7%, que no es poca cosa, pero es impulsado por las políticas de vivienda del gobierno y básicamente subsidios. En este de acá, sí la cosa está, digamos, hay que distinguirla. La clase media, que no está sujeta, no se va a aprovechar o no califica para el subsidio, es la que ellos van a tratar siempre de acuerdo a su capacidad de empleo, de salario. Ese segmento de clase media, sí, las viviendas dirigidas a ese segmento, desde mi punto de vista y dado lo que estamos viviendo hoy y lo que se espera para el 2020, no va a ser muy dinámico. Pero sin embargo el sector premium está agarrando, otra vez está agarrando fuerza, está agarrando dinamismo el sector premium. Es decir, viviendas ya de 300, 400, $500,000 hacia arriba, está agarrando. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que en el Perú se está dando una fuerte concentración de ingreso y riqueza en pocas manos, ¿no? Entonces esas pocas manos consumen este tipo o invierten en este tipo de viviendas, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener claras es que cuando hablamos de cómo se comportan los precios en el mercado inmobiliario, tenemos que definir claramente el sector al cual nos referimos. Claro. Usted nos está justamente comentando que depende del producto inmobiliario, sí, vivienda, claro, oficina, depende del sector socioeconómico al cual nos referimos. Y muchas veces nosotros encontramos titulares en los periódicos de economía, de finanzas o en suplementos en donde dicen suben los precios de los inmuebles o bajan los precios en el mercado inmobiliario, pero no precisan. Le pongo un ejemplo. Según el informe del Ministerio de Vivienda, se ha incrementado este año 2019 43%
la cantidad de otorgamientos de créditos Mi Vivienda. Eso significa que la demanda se incrementó y sin embargo los precios han bajado. Entonces, ¿cómo podemos entender esa situación que se va presentando, por ejemplo, en ese sector de Mi Vivienda? Bueno, una posibilidad es que la oferta haya aumentado más que la demanda. Y eso se puede estar viendo porque hay muchos proyectos inmobiliarios intermedios, digamos, orientados a satisfacer esta demanda. Entonces, mientras la demanda, para que la gente me entienda, subió como 10, la oferta subió como 13. Entonces, el precio, como es demanda-oferta, el precio ha podido caer. Y lo otro es que de repente estamos ajustando áreas, ¿no? Entonces, también por ahí también podría verse, digamos, el efecto de un menor precio, ¿no? Profesor, profundizando un poco más, hablábamos la semana pasada de la crisis económica, de la desaceleración de nuestra economía, de la incertidumbre, de la falta de confianza, de la falta de inversión privada. Parecería que no afecta tan profundamente al mercado inmobiliario esta situación económica que estamos viviendo. ¿Y sabes por qué? Porque el mercado inmobiliario es muy, pero muy sensible a la tasa de interés del crédito hipotecario. No solo en el Perú, en cualquier país. Cuando el costo del crédito hipotecario hace esto, el mercado hipotecario se baja. Cuando el costo del crédito hipotecario hace esto, el mercado hipotecario se revitaliza. Porque la demanda se incrementa. ¿Y qué está pasando en el Perú? Que el costo del crédito hipotecario está haciendo esto. Correcto. Por política monetaria del Banco Central de Reserva, primero, y por factores externos, segundo. Entonces, el costo de conseguir un crédito hipotecario está haciendo esto, y como consecuencia de eso, la demanda de créditos hipotecarios, o la cantidad demandada de créditos hipotecarios aumenta. O sea, el sistema financiero... Muy sensible, muy sensible. El sistema financiero, los bancos y los productos financieros que los bancos ofrecen están jugando a favor para que el dinamismo del mercado inmobiliario... El mercado está jugando a favor. ¿No es cierto? Sí, con la reducción, porque eso se ve en todos los países. El sector de vivienda, el sector hipotecario en general es muy sensible a tasas de interés de largo plazo. Y los créditos hipotecarios son a 10, 15, 20 años. Entonces la tasa de interés que me cobran, es decir, el costo del crédito, determina mi decisión. Y si tú ves que es así, así. Si tú ves que el costo es asá, la demanda es asá. Y se está cumpliendo acá. Y lo otro que hay que decir también es que justamente como ya las áreas urbanas no son tan abundantes, se escasean, primero. Y segundo, la gente, sobre todo la clase media, no el sector premium, sino la clase media, no el sector subsidiado, sino la clase media, está teniendo problemas por el lado del trabajo, el lado de los ingresos y para poder comprarse una vivienda. ¿Qué están haciendo los grandes operadores? Están reduciendo el tamaño de las viviendas. Así es. Para bajar el costo y lo están metiendo en un concepto multifuncional. Ahora están comenzando a aparecer proyectos en donde dentro de un mismo cascarón están poniendo comercio, vivienda, salud y otro tipo de actividades dentro del mismo cascarón de construcción para que cada actividad se codee y haya sinergia entre ellos. ¿Por qué? Porque ya esa concepción de hacer un edificio solo de viviendas, un edificio solo de oficinas, un mall solo de lugares comerciales, ya está pasando porque la realidad te está empujando a que oficinas, viviendas, locales comerciales, todo vaya junto y achicándose en las áreas para que sea más factible comprar, demandar. Y eso está empezando a suceder en el Perú ya. Todavía en el Perú tenemos un valor por metro cuadrado de terreno que es comparativamente atractivo con el valor del metro cuadrado de la región. De Sudamérica, ¿Qué nos comenta sobre eso? No, bueno, sí, pero ese es un tema que pronto se va a acabar, porque en la medida que sigas usando, el precio... Miren pues lo que ha pasado en los 3 distritos premium, ¿no? Claro. Miraflores, San Isidro y Barranco. El precio de metro cuadrado de terreno, no digo de construcción, claro, de terreno está acá. ¿no?
Claro, eso es algo importante que me gustaría comentar o puntualizar. Una cosa es el metro cuadrado de terreno y otra cosa es el metro cuadrado construido. Cuando veamos titulares de sube el valor del metro cuadrado, hay que preguntarse Claro. a cuál de los dos nos Porque referimos. según el INEI, el precio de los materiales de construcción Ujú. Van a o crecen muy poquito o no crecen. O sea, por ahí no está el aumento del precio de una vivienda. El aumento del precio de una vivienda está empujado fuertemente, principalmente, por el aumento en el precio del terreno. No tanto de los materiales de construcción, porque según el INEI, los materiales de construcción o no suben o suben poco. Ujú. Entonces, por ahí no está la explicación. La explicación está en el aumento en el precio del terreno. Cuando nos preguntan en clases nuestros alumnos o a colegas, agentes inmobiliarios, cómo vemos nosotros los precios para los próximos meses, es importante definirles a qué sector te refieres, a qué nivel socioeconómico, porque no podemos generalizar. No es homogéneo. No podemos decir los precios van a subir o van a bajar. Hay cuatro distintos, ¿no? Por ejemplo, decir que en el precio de las oficinas va a subir hoy día, es una barbaridad afirmar eso. Claro, porque no es la realidad. De repente el próximo año, pero hoy día no. A veces hay propietarios que piensan que va a subir el valor del metro cuadrado de terreno de su propiedad, porque leen titulares, suben los precios de los inmuebles, pero se refieren fundamentalmente a los proyectos y a los desarrollos inmobiliarios, ¿no es cierto? ¿Cómo proyecta usted, digamos, si asumimos que toda esta situación, este bache por el que estamos pasando, lo vamos a poder superar? ¿Cómo proyecta el mercado inmobiliario en nuestro país? Si el costo del crédito sigue bajo, como pienso que puede seguir bajo, la demanda por viviendas en particular, la demanda por viviendas en particular va a seguir robusta. Y Lima creciendo ya no solamente en altura, sino también hacia otras zonas. Bueno, ya se están yendo a los conos, ¿no? Y algunos terrenos, pero ahí chocas con la realidad de que fuera del casco de Lima, muchos terrenos tienen denominación agrícola, rural. Entonces hay un problema de que va a tener que cambiarse esa denominación agrícola rural a urbana para poder hacer estos proyectos urbanos. Y eso no es fácil y en muchos casos, escúchenme bien, hay muchísima corrupción. Lamentablemente. En ese cambio de agrícola a urbano hay muchísima corrupción. Profesor, hay mucho que hablar en el tema inmobiliario. Para terminar, algo que preocupa mucho a propietarios, compradores, bancos que tienen que tasar propiedades cuando otorgan el crédito hipotecario, es justamente eso, ponerlos en valor. Hacer una buena tasación es siempre una buena recomendación. Sí, pero tasación de mercado, a valor de mercado de ese momento. Que es decir, tener un estudio profundo de la oferta y la demanda en ese momento, que es lo que va a determinar el valor del mercado. Profesor González Izquierdo, muchas gracias por estar con nosotros. Usted siempre nos dice las cosas de manera muy clara, muy sencilla, y eso ayuda para que todos podamos hacer mejor nuestro trabajo, podamos prestar una mejor asesoría, las familias, las empresas puedan tomar mejores decisiones. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Y los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, a tomar contacto con nosotros si desean profundizar sobre estos temas, y para la próxima semana, para el próximo programa. Gracias.